Hola, bienvenidos a este tutorial sobre introducción a MATLAB. Aquí tenemos el programa abierto. Vamos a comenzar a utilizarlo. Aquí estamos viendo el About. Estamos en la versión R2016B, trabajando sobre OS X. Aquí tenemos la ventana de comando. Acá tenemos el workspace donde aparecerán las variables que vamos creando. Y acá tenemos el directorio de trabajo, donde en este momento están todos los ejemplos que yo he ido construyendo con el tiempo. Eh, Vamos entonces a comenzar por escribir algunos elementos de la línea de comando. La línea de comando es el método más simple de ingresar datos a MATLAB, que en general siempre va a trabajar con matrices o con vectores. Luego eh, partimos definiendo de la siguiente manera un vector. Decimos el vector A va a ser igual a, siempre usamos los corchetes cuadrados para definir un vector, y adentro colocamos los elementos del vector, que pueden ser números separados por espacios o separados por comas. En ambos casos se genera un vector horizontal, un vector fila. Vamos a poner algunos datos. Aquí, por ejemplo, he ingresado este vector. Si apretamos Enter, MATLAB responde de que, bueno, ahora existe un vector llamado A que tiene adentro todos estos números, y que se ha creado entonces en el espacio de trabajo una variable, un vector de nombre A, que dentro de sí tiene estos números y cuyo tamaño es una fila 10 columnas. O sea, hay 10 elementos aquí. Cada elemento sería una columna que eventualmente podría seguir hacia abajo si siguiéramos rellenando con más columnas, aunque no es el caso. Entonces hemos ingresado un vector A. Voy a ingresar un vector B, que vamos a realizarlo de la misma manera que el otro. Sería ahora, vamos a colocar un vector con algunos números negativos y lo vamos a ingresar. Ahí tenemos otro vector de 10 elementos. Tenemos ahora dos vectores, un vector A y un vector B, ambos con 10 elementos cada uno, eh, donde además podemos observar aquí que estas variables A y B existen en mi espacio de trabajo, y por lo tanto yo puedo llamarlas simplemente dando su nombre. Si yo digo A, Enter, podemos ver aquí que, bueno, MATLAB sabe que A es eso, y si digo B, MATLAB sabe que B es eso. Bueno, ahora podemos hacer algunas operaciones con estos elementos. Por ejemplo, podemos sumar A más B, que en este caso representa la suma punto a punto de A y B. Ustedes pueden ver que si A vale 1 y B vale menos 1, la suma de este elemento con este elemento es 0. 2 y menos 2 da 0 también. 3 y menos 5 da menos 2. 4 y menos 3 da menos 1. 3 y menos 2 sumando da 1, etc. Cada elemento de este nuevo vector A más B es la suma punto a punto de los elementos del vector A más el vector B. Podemos guardar esa suma en un nuevo vector. Podríamos decir que C es igual a A más B, con lo cual ahora se nos crea una nueva variable C que tiene dentro de sí la suma de A más B. También observemos que apareció un vector ANS, apareció un elemento ANS, que es la respuesta que está dando en el momento. Por ejemplo, si yo ahora dijera A menos B, o en este caso A menos B, me va a aparecer ANS nuevamente, pero ANS es la última respuesta que está dando MATLAB.
De esa manera es una variable que se crea de manera automática para retener en memoria el último cálculo. También podemos hacer otras operaciones, por ejemplo podemos decir A por B, pero en este caso A por B tiene una significación especial. Acá A por B, MATLAB entiende que es multiplicación de matrices A con B, lo cual solo es posible cuando las dimensiones internas de las matrices A y B coinciden. En este caso, A y B no son matrices, sino que son vectores. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una multiplicación de esos vectores, debemos hacer una multiplicación punto a punto usando el operador punto X. Ese punto X, que significa punto multiplicación, multiplicación punto a punto, dice que entonces cada punto o cada sample o cada elemento del vector A se va a multiplicar por el correspondiente del vector B. Cuando ejecutamos, podemos ver entonces que si A vale 1 y B vale menos 1, la multiplicación es menos 1. Para el segundo elemento, si A es 2 y B es menos 2, la multiplicación es menos 4. Para el tercero, si A es 3 y B es menos 5, la multiplicación es menos 15. Y entonces ahí tenemos que hemos creado un vector nuevo con la multiplicación de los dos vectores. Lo vamos a guardar en un vector D, la multiplicación de A por de A punto por B, ¿cierto? Y ahí tenemos un vector D. La misma operación se puede hacer con la división. Vamos a hacer un vector E que va a ser A punto dividido por B. Y ahí tenemos un vector división que en este caso, al hacer la división, aparecen decimales, por lo tanto la visualización se hace un poco más extensa que la ventana de comando. Por eso escribe de esta manera las primeras 7 columnas y después las últimas 3 columnas acá. Lo importante es que cada elemento sigue coincidiendo con el resultado, en este caso, de la división punto a punto de cada uno de los elementos de A dividido por B. En este caso, revisando por ejemplo el cuarto elemento, 4 dividido por menos 3, 4 tercios negativo, sería menos 1.33 negativo. Ahí lo podemos ver. Con eso hemos repasado las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con vectores.